Faltaban un par de semanas para el lanzamiento de Códigos de Abundancia de ese año. Y yo entré en una crisis existencial de cancela todo. Le dije a mi novio que acabábamos de empezar a salir. Ya nadie más va a querer este programa, ya todo el mundo lo compró. En el 2021 yo había lanzado Códigos de Abundancia 3 veces seguidas. En mayo, en julio y en noviembre. Fue lo que más hice en ese año, fue rápido, fue ágil, fue súper exitoso, pero ya había pasado un año entero sin lanzar el programa y sin hablar de ese tema de tus patrones financieros. Y me dio esta ansiedad de pensar, tal vez ya dije todo, ya enseñé todo lo que tenía por enseñar y ya lo compró todo el mundo que lo necesitaba porque ya lo lancé 3 veces y me entró esta idea de, tal vez esto ya se acabó. Todas estas emociones intensas venían con un mensaje súper convincente de haz algo nuevo. Porque a esa ansiedad pre-lanzamiento le fascina esta fantasía de que hay un nuevo proyecto, va a ser más fácil, más mágico, más perfecto, va a tener menos problemas. Son esas ganas de tirar toda la basura, borrón y cuenta nueva, empezar de cero y tener esta idea de si tan solo tuviese otro programa, si tan solo tuviese esa segunda ubicación, si tan solo tuviese ese otro producto, entonces todos mis problemas se resolverían y entonces sería más fácil. O si tan solo pruebo esa nueva táctica mágica de la noche a la mañana, entonces todos mis problemas se van a resolver. En estos siguientes 3 episodios, día 5, día 6 y día 7, vamos a estar topando este tema y será el hilo conductor. Enfrentar esa trampa profesional, esa trampa del ego, fue uno de los aprendizajes más serios que enfrenté en el proceso de llevar a la empresa a un siguiente nivel, y es algo de lo que no hablamos suficiente. Volviendo a este lanzamiento de Códigos 2022, mi novio es la persona más objetiva que conozco. Su cerebro funciona como un Excel matemático. Y cuando yo llegué a decirle, creo que ya todo el mundo lo compró, no creo que lo debería lanzar, él se sentó súper tranquilo y súper objetivo y me empezó a hacer preguntas. Y me dice, entonces el año pasado el lanzamiento funcionó increíble 3 veces seguidas. Y yo, sí, pero es que era el año pasado, pero es que esto, y yo empecé con mis excusas y me paró. Después me pregunta, ¿y este programa recién lo tienes desde hace 2 años? Y yo, sí. Me hace la siguiente pregunta. ¿No has abierto inscripciones por un año entero? Y yo, no, pero esto. Siguiente pregunta. ¿Y crees que el producto ya es lo mejor que puedes hacer? Ya le exprimiste, le llevaste al más alto nivel, le mejoraste lo más que eres capaz. Y yo, no, hay un montón de cosas por hacer, hay un montón de cosas por mejorar, hay un montón de cosas por seguir avanzando. Y me dice como, ok, ¿y crees que ya nadie en el mundo entero necesita ayuda con sus patrones financieros? Y yo, claro que no, hay un montón de personas que necesitan ayuda con sus patrones financieros. Es un tema tan importante y yo seguí con mi desahogo. Pero después de unos minutos, él súper tranquilo me dijo, voy a poner en palabras lo que yo estoy viendo desde aquí. Tienes un producto que ya pasó múltiples pruebas de concepto y de mercado, que ya sabemos que funciona, que ya sabemos que un montón de gente lo ama. Es un programa que no has exprimido en un año y que podrías seguir mejorando de muchísimas maneras. Me dijo, siendo súper objetivo, estás en una excelente posición, con excelentes variables y todo a tu favor, y creo que es una decisión que deberías tomar más objetivamente y con un poco más de data. Y entonces, por primera vez en nuestra relación, me dijo, vamos a ver la data, vamos a resolver esta pregunta con hechos, y después tomas una decisión informada, yo te ayudo, pero cualquier opción que elijas, que sea con excelentes argumentos y no sientas que tomaste la decisión incompleta o desde esa adrenalina. Y ahí fue cuando empezó el aprendizaje más importante de esa temporada y es, no necesitas una nueva idea, no necesitas un nuevo producto, solo necesitas nuevos ángulos para presentar la misma idea, pero cada vez con más fuerza. Con ese lanzamiento me hizo clic que no se trataba de volver a inventar el fuego cada año, sino que mi poder y mi arma secreta iba a ser hacerme cargo de encender la conversación, de que tú estás a cargo de encender una buena conversación, de abrir buenas preguntas con respecto al tema de lo que tú vendes. Terminamos sacando 2 papeles y lo primero que hicimos fue revisar exactamente qué es lo que yo había hecho y ejecutado en esos 3 lanzamientos del año anterior. ¿Cuántas veces hablé del programa? Me metí a ver todas mis historias, todos mis posts, qué tipo de contenido hice, cuánto contenido hice.
de qué maneras ya había vendido el programa, cuántas veces promoví la lista de espera, con cuánto tiempo de anticipación hice las cosas, cuánto duraron los prelanzamientos del principio de relevancia, cuánto tiempo estuve vendiendo sin vender, cuánto tiempo fue la venta activa. Y porque nos acabamos de conocer, era el primer lanzamiento que vivíamos juntos y era la primera vez que mi novio tenía cualquier tipo de exposición a este mundo de programas digitales y de desarrollo personal. Entonces él venía con este cerebro súper fresco y me hizo excelentes preguntas. Me pidió que le explique todas estas maneras en las que yo había traído a la mesa esta conversación, este tema de la relación con el dinero, y fuimos anotando este listado. Era la primera vez que yo hacía algo así de metódico, así de organizado, primera vez que levantaba toda esta data. Y esta primera página le llamamos ángulos. Fue un listado de todas las maneras en las que ya había vendido y creado demanda y empujado este programa a lo largo de esos primeros 3 lanzamientos. Fue el principio de una nueva era. Fue como entrar y graduarnos a la temporada Isa García Corp 2.0. Se abrieron 2 caminos. La primera opción era tratar a mi empresa de la manera más seria, llevarle al siguiente nivel de profesionalismo, sistemas, estructura, procesos, data, tecnología. Y el otro camino era seguir en la misma manera de la que habíamos estado haciendo las cosas hasta ese punto. No fue hasta que le escuché a mi novio decirme lo mismo que yo estaba diciendo, pero con una perspectiva externa y objetiva, que fue como, eso es tener un producto exitoso. Se vende miles de veces al año tras año, y sigue mejorando y sigue mejorando y sigue mejorando. De repente, esos 3 lanzamientos que ya había hecho se volvieron un trampolín, se volvieron el principio, ya hice una gran parte del trabajo, ya avancé gran parte del camino, y ahora eso me puede ayudar a llevarlo aún más lejos un año más tarde. Y de repente, no haber hablado de este tema por un año lo volvió más emocionante que nunca. En medio de esa crisis, de esos nervios, llegamos a la conclusión de: hagamos el experimento esta vez, voy a dejar todo en la cancha. Y él me dijo, yo te ayudo a medir todo, tú encárgate de hacer todo lo que tienes que hacer, de dejar todo en la cancha, y yo voy a estar levantando la data durante el lanzamiento. Al final del lanzamiento, con la data, yo te enseño y ahí decides qué quieres hacer, si tal vez esta fue la última vez, si lo vas a guardar por un rato, si quieres esperar un año nuevo, pero primero ejecuta todo, dale todo de ti y después analizamos esa información. Y esa mentalidad funcionó increíble porque fue como coger toda esta energía de los nervios, de estas preguntas, del miedo, y transformarla en un plan. Me di cuenta que muchas veces esos nervios son solo falta de preparación. Hicimos un plan como nunca antes y sentí la diferencia de separar mis emociones, separar mis miedos, separar mis inseguridades y mis cuestionamientos existenciales y sacarlos de la oficina. Y de poder decir, esto no es un juego de una niña chiquita, esto no es una montaña rusa, esto es una empresa y esto es un trabajo. Dejé todo en la cancha, el lanzamiento terminó haciendo más de $100,000 y cuando se acabó, mi novio hizo la tabla con la data, que yo para ese punto ya me había olvidado, estaba feliz, estaba emocionada, y cuando me presentó la data, me preguntó si mis miedos tenían la razón o si la data y los resultados y esos $100,000 en ventas tenían la razón. Y fue como, wow, casi cancelo el lanzamiento por emociones impulsivas, por nervios y por miedos. Y quiero que veas en esta historia la experiencia visceral y profunda y las emociones intensas que vienen de la mano de crear y crecer una empresa, de lo que significa vender, de lo que significa abrir estos nuevos caminos, porque vender es vulnerable. Vender es tomar riesgos, es exponernos, es probar y proponer nuevas direcciones. Y vender es salir a proponer que las personas hagan cambios y que te paguen por hacer cambios, que te den su tiempo, su energía, su dinero. Por definición, vender está conectado con emociones profundas, emociones intensas. En esos primeros años de mi empresa, yo pensaba que algo estaba mal conmigo, pero a medida que seguía acumulando esta experiencia en la cancha, haciendo lanzamientos, fui ganando esta claridad de, es difícil, por eso te pagan. Hacer un lanzamiento exitoso es resolver un cubo de Rubik del cual hablamos en el simulador de crecimiento en el día 0. Si resuelves el cubo Rubik, si resuelves cómo hacer un lanzamiento exitoso, hay un cheque del otro lado. Una parte del dinero que generas con tu propia empresa viene de poder atravesar, sostener y no dejarte vencer por el trabajo emocional que viene de la mano de crear y sacar al mundo tus propias ideas y salir a venderlas. Con ese lanzamiento de códigos me di cuenta, no es que algo malo me está pasando a mí, es que ese es el circuito de obstáculos, es que esos miedos y esas dudas y esos cuestionamientos
son parte del camino de crecer una empresa. Es como la piscina llena de tiburones y mi trabajo es aprender a cruzar ese circuito de obstáculos. No se trata de evitar esas emociones, sino de crear estrategias que te ayuden a superar esos obstáculos. Y el mejor antídoto que he encontrado para esto resulta que es tener decisiones pretomadas, estructuras predeterminadas y pasos claros que decides mucho antes de estar en esas emociones intensas. Tener la arquitectura de una estrategia de ventas premeditada, predecidida y preestructurada con mucha más anticipación, tener un plan con pasos claros para que así las emociones no sean las que van al volante. Porque cuando estás a días de lanzar tu nuevo producto, de abrir inscripciones, de hacer un restock de algo que tú vendes, de abrir un nuevo local de tu negocio, tiene que haber un protocolo activado en el cual sabes exactamente qué tiene que pasar ese día, cuáles son tus responsabilidades y qué cosas tienes que ejecutar para no tener que recaer en tu fuerza de voluntad o en tu motivación cuando esas emociones intensas están súper altas. Ese lanzamiento fue recordar que mis lanzamientos anteriores que funcionaron no fueron por accidente. Esos 3 lanzamientos de códigos que les fue súper bien el año anterior no fue por arte de magia, no fue por suerte. Cuando vi la data fue como, esos lanzamientos lograron esos resultados gracias a una serie de acciones y de ejecuciones bien hechas que hicieron que eso funcione. Pero lo energizante fue, ahora tengo una oportunidad de hacerlo aún mejor. Ese cuarto lanzamiento era solo el principio y que cada vez tenía esta oportunidad de llevarlo más lejos, de yo ser mejor, de crear una estrategia con mejor dirección y con más convicción. Saqué esos 2 pedazos de papel. El primero es el que ya te dije sobre todos los ángulos que ya había utilizado en el pasado. Cada historia que había contado, cada argumento que había hecho y cada manera que ya había traído el tema de los patrones financieros a la mesa, cada manera en la que ya había empujado y vendido y promocionado ese programa. Pero la segunda página fue nuevos ángulos y empecé esta lluvia de ideas sobre qué aprendí en este año sobre mi relación con el dinero, qué nuevas anécdotas he acumulado que ahora puedo compartir, qué temas he estado explorando este año en mi historia y en mi vida, qué cosas aprendí este año que no sabía el año anterior. En ese nuevo año me habían pasado tantas cosas y que ahora tenía nuevas perspectivas y nuevos ejemplos y ahora tenía bajo la manga más y nuevas maneras de hablar de ese tema que antes no había tenido disponibles cuando creé ese programa por primera vez. Ese año entero en el que no había lanzado el programa, había levantado un montón de nueva información que ahora podía infusionar no solo a la estrategia de ventas, sino también al programa para volverlo mejor y para llevarlo más lejos. Y tener estas 2 hojas de papel con un listado de tantos ángulos me energizó y me llenó de ilusión y me llenó de motivación. Después de hacer ese ejercicio volví toda emocionada donde mi novio a contarle y con toda esa lluvia de ideas nos sentamos a diseñar esa estrategia de ventas porque su cerebro era fresquito al tema. Le pedí que me ayude a filtrar cuáles eran los ángulos más poderosos de esos listados. Mi cerebro es creativo y ve cosas que el cerebro de él no ve y su cerebro es súper matemático, ve cosas que el mío no ve. Tener a su cerebro fresco era como tener un cliente beta que me acababa de conocer al frente. Cuando le empecé a contar mis ideas para ese nuevo lanzamiento, él me hizo miles de preguntas. Me decía, esto no entiendo, o esto qué significa, o dame un ejemplo. Y gracias a sus preguntas me di cuenta que yo estaba tirando ideas mucho más avanzadas, ideas y conceptos más elaborados, más complejos que ya requerían de experiencia en el tema. Pero porque él nunca había escuchado a alguien hablar sobre su relación con el dinero, me ayudó a regresar a las bases, me ayudó a regresar a esa primera gradita, me regresó al punto de vista de una persona que está empezando este proceso por primera vez. Empezamos a dividir estos conceptos más avanzados en más pedacitos y en más pedacitos. Una idea de un ángulo que para mí tal vez estaba súper prendida, resulta que podía ser 3 ideas para una persona que estaba un par de graditas detrás de mí. Y así fue como terminamos creando la primera edición de Cafecito y Abundancia, que fue la primera vez que hacíamos un segmento de 7 días en el podcast con un episodio de 20 minutos cada día para hablar de cómo sanar tu relación con el dinero. Fue la primera vez que hicimos algo tan ritualizado para un prelanzamiento y fue tan poderoso, funcionó tan bien que se volvió tradición. El siguiente año lo hicimos por primera vez para el arte de vender sin vender, lo volvimos a repetir para códigos y se volvió esta tradición. Y este ya es el 4º año que hacemos algo así. Este programa que estás escuchando nació de esa decisión y de esa crisis existencial y de esos nervios. Fue en ese 2022 donde experimenté el poder de crear estos rituales, de tener estos tempos y estas temporadas a lo largo del año que me permitan
mantener dinámico mi contenido, que me permitan crear constancia y estructura y sistemas, y al mismo tiempo un espacio para seguir mejorando y seguir creando mejores programas y mejores experiencias. Y con ese lanzamiento se creó un tipo de proceso que te quiero compartir. El primer paso, antes de empezar a crear una estrategia de ventas, es que reviso todos los ángulos que ya utilicé en el pasado y hago una lluvia de ideas de todas las ideas que ya ejecuté y todos los ángulos que ya utilicé. Después, en una segunda página, exploro qué ha pasado desde la última vez que lancé ese programa. Y ahora casi siempre es un año entero. En un año pasan un montón de cosas, pero si entre tus lanzamientos o entre tus estrategias de venta hay un mes o 6 meses, no importa. Lo que quiero que hagas es que analices qué es lo que ha pasado en tu vida, qué conversaciones has tenido, qué aprendizajes, qué retos has superado en esa temporada entre la última vez que hablaste activamente sobre tu producto y el día de hoy. El siguiente paso es que ya con estos 2 listados desarrolles y elijas y los juntes y entonces hagas bailar a cosas que ya probaste y que funcionan súper bien, que te permitas recaer sobre el trabajo que ya hiciste en el pasado, pero también le hagas bailar con estas nuevas ideas para mantenerlo relevante, para mantenerlo fresco y que se mantenga moderno y ajustado al día de hoy. Pero el siguiente paso, y de este no te puedes saltar, es desmenuzar y separar estas ideas que lo más probable es que son mucho más complejas para ti porque tú llevas haciendo esto por mucho más tiempo que tus clientes. No nos podemos olvidar de siempre filtrar nuestra estrategia de ventas por el ojo de tu cliente y no por los tuyos. No te olvides que tus clientes todos aprenden de diferentes maneras, procesan información de diferentes maneras y toman decisiones de diferentes maneras. Tu estrategia de ventas tiene que abarcar una variedad de maneras para que a una variedad de personas les haga clic lo que tú estás diciendo, las ideas que tú estás proponiendo, las preguntas y la demanda. Si solo vendes para ti, estás dejando afuera un montón de clientes que no son como tú. Si abres ahorita tu manual de implementación y vas a la página del día 5, vas a ver un listado de 10 ángulos, de 10 maneras en las cuales yo podría traer a la mesa el tema de mis journals. Hemos hecho más de 12 lanzamientos. Obviamente no podría haber hecho 12 lanzamientos sin mi única estrategia de ventas, es decir, estos son los beneficios de escribir cada mañana, porque eso es solo un ángulo. Hablar de los beneficios de sanar tu relación con el dinero es un día de contenido, pero para hacer una estrategia de ventas tengo que tener 90 días de contenido para poderlo vender por muchísimo tiempo. Este reto de desarrollar ángulos y de pensarle como muchas personas y de abarcar una variedad de cerebros y de personalidades es el proceso de crear una buena estrategia de ventas. Una estrategia de ventas es sinónimo de saber traer tu producto a la mesa de maneras cautivantes, genuinamente interesantes, variadas y dinámicas a lo largo de múltiples días, sin sonar como un robot o como un infomercial que está solo vendiendo los beneficios del producto y mira la increíble calidad, porque tú te vas a aburrir y las personas se van a aburrir. Y aquí es donde está la sacudidita con amor que va para la ISA del 2022 y para ti si es que la necesitas. Tu audiencia no está aburrida de tu producto, está solo esperando que se lo presentes de una manera que finalmente le haga clic. Todas las personas en el mundo que todavía tienen el problema y que podrían comprar tu producto no están aburridas de que les vendan esas cosas porque las necesitan. Simplemente están esperando que una persona lo haga de una manera que le llame la atención, de una manera que le haga clic, de una manera que le intrigue, de una manera que le plante un deseo genuino de hacer ese cambio, de finalmente probar esa cosa nueva, de finalmente tomar una decisión y ponerse en movimiento. Algunos de tus clientes van a necesitar escuchar una historia súper emocional. Otros clientes van a necesitar datos y lógica. Otras clientes van a necesitar ver el contraste de lo que no funciona y van a querer saber las cosas que tú has probado y los caminos que no te han funcionado. Otras clientas van a necesitar entender qué es exactamente lo que va a pasar en ese programa o qué es exactamente lo que pasa cuando te contrato. Solo imagínate que Starbucks, después de un par de años de estar vendiendo café, un día el CEO se levanta y dice, esto del café, creo que ya no es lo mío, ya no está tan prendido este amor por el café en mi vida y ya creo que hemos vendido demasiado café, creo que todo el mundo ya tomó el café que quería tomar y ahora deberíamos movernos a vender pizza. A menos de que una mañana todo el mundo, por arte de magia, se levante con alergia al café y médicamente no pueda volver a tomarse un café, el hecho de que Starbucks ha vendido mucho café es una excelente noticia. Es un excelente indicador. Si el café de Starbucks ya pasó la prueba de concepto, ya probó su producto con evidencia en ventas, la verdadera meta no es cómo hago para ahora tener pizza y Coca-Cola. La meta es cómo hago un mejor café cada año, cómo mejoro cada elemento del proceso
del café y de la empresa con los años. La respuesta no es ahora vendo pizza porque siento que eso será más fácil o porque ahorita es mi cosa favorita en el mundo. Ese lanzamiento de códigos me enseñó 3 cosas fundamentales. Número 1, las emociones no pueden estar al volante de las decisiones empresariales. Esos $100,000 en ventas tenían la razón, mis miedos no. Número 2, un producto exitoso se vende miles de veces año tras año, porque así es como se sigue mejorando. No necesito una nueva idea, solo necesito nuevos ángulos para presentar la misma idea, pero hacerlo cada vez con más fuerza. Y número 3, si yo me encargo de seguir desarrollando mis ángulos, entonces tengo un arma secreta para ser constante sin aburrirme. Mi trabajo es mantener el destino, pero siempre estar creando mejores caminos más fáciles, caminos mejor trazados para que a mis clientes se les haga más liviano ese viaje. De ese cuestionamiento existencial entendí que la creatividad no significa inventar cosas nuevas todo el tiempo, pero sí significa, y como CEO mi trabajo es desmenuzar lo que ya sé año tras año, significa contar lo que ya he vivido año tras año, pero con ojos frescos. Significa convertir cada emoción pesada, difícil y retadora de tener una empresa en una estructura que me sostenga. A ese final del 2022 fue una prueba bien grande. Para mí y para mi empresa fue un momento decisivo de elegir entre estos 2 caminos y de elegir que había trabajado demasiado duro como para que mi negocio se convierta en esta serie de castillos de arena que se construyen y se derrumban cada 6 meses. Ahí fue cuando ya me separé de esta idea de que necesito que un tema esté prendido para mí para poderlo vender y que una empresa de alto nivel es una marca que más bien está creando estos rituales, estos ritmos, estas temporadas predecibles y estos sistemas que me sostienen a mí, nos sostienen como equipo y también sostiene a los clientes. Mañana, en el día 6, nos vamos a extender un poco más sobre este tema de la fantasía de que si tan solo hay un nuevo producto, todo se va a resolver. Y te voy a contar la historia de por qué tenemos un solo producto físico, de por qué no hemos lanzado una variedad de productos ahora que ya tenemos un centro de distribución armado y ya tenemos todas las operaciones. Hay una decisión muy consciente de vender solo journals. Y también te voy a contar por qué tenemos esa meta gigante y hasta casi imposible de vender 1,000,000 de journals alrededor del mundo. Con eso cerramos el día 5 y esto solo significa que estamos cada vez más cerca de abrir inscripciones al programa de 5 semanas Vender sin Vender. Si ya sabes que vas a estar dentro del programa, una gran parte de lo que vamos a estar haciendo es desarrollándote estos ángulos para que salgas del programa con esta carpeta de todas estas ideas y de todas estas opciones para promocionar tu producto, tu programa, tus servicios sin que te tengas que sentir como esas vendedoras que solo enlistan beneficios y que parecen un disco rayado. Así que no te preocupes, que ya nos vamos a encargar de todo eso en el programa de 5 semanas. Con los que ya saben que se van a inscribir, estoy súper emocionada de darles la bienvenida oficial al programa el 23 de junio que se abren las inscripciones. Nos vemos mañana para el día 6.